quería decir algo acerca de la comunicación con propósito, porque ahora todos y todas nos creemos superhéroes y superheroínas de Marvel por tener un propósito como empresa, por no hablar del propósito de vida. Pero, ¿de verdad hace falta prostituir la palabra propósito? Etimológicamente, pro significa ir hacia adelante y pósito viene de ponere, que significa poner. En el episodio de hoy, además de propósito, hablaremos de comunicación corporativa. O lo que es lo mismo, ese arte mágico que hace que el discurso de una empresa suene como una persona con sentimientos. Y si lo enfocamos así es porque realmente las personas que trabajan en las empresas tienen sentimientos. Porque también tiene su lado bonito y poderoso, ¿por qué no? Cuando las cosas se hacen bien, se logra que una empresa de verdad conecte de verdad con su público. Comunicar con propósito, con un propósito sincero, puede dar sentido a lo que haces en el trabajo y motivarte cada mañana. Y esas cosas se notan, porque al final la comunicación corporativa puede ser una herramienta brutal de cambio si hay coherencia. De esto sabe un rato nuestra invitada de hoy, Cristina Salvador. Ella es una comunicadora nata que lleva 30 años domando monstruos corporativos, en un buen sentido, y convirtiéndolos en seres más humanos. Cristina ha sido autodidacta, fundó Both People and Comms, y su enfoque es humanista y transformador. Y en ella hay corazón y propósito real, llevados a la acción en el día a día. Su meta, que el somos una familia no sea un meme, sino una verdad dentro del discurso empresarial y que la sostenibilidad no se quede en el póster bonito, sino que se viva en el día a día. Si Monse nos arregló la columna la semana pasada, Cristina viene a hacer un ajuste quiropráctico al discurso corporativo y alinear las palabras con los valores de verdad. Así que ahí dejo una pregunta. En el mundo donde todas las empresas proclaman tener un propósito y valores, ¿la comunicación corporativa con alma es la clave de un mundo más humano y sostenible? ¿O es puro postureo? Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día del poder del discurso, así que vamos allá, que empiece el segundo episodio. Hoy vamos a hacer un viaje inside out con Cristina Salvador. Bienvenida. Encantada. ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísima de estar aquí. Este setting tan maravilloso, me encanta. Yo estoy feliz porque es el segundo episodio, ya es una buena señal de que el primero salió y quedó, y encima que has aceptado esta invitación. No nos conocemos de antes, así que en realidad es un reto grande. Yo te biché cuando me contactasteis y digo, oye, este chico explica cosas interesantes, me gusta. Es la intención, es la intención. Tú eres, entre otras muchas cosas, emprendedora, docente, mentora, conferenciante. Aunque las etiquetas a veces no nos hacen falta, pero sí que nos ayudan para definirnos, ¿hay alguna con la que te sientas más cómoda o la que te ayude a venderte más? No me gustan las etiquetas, o sea, es que no me gustan ninguna. La palabra consultora me parece horrorosa y sí, que estás ayudando desde tu expertise. Yo diría que quizá una neutra asesora, pero en realidad lo que hacemos es acompañar, inspirar, ¿no? Y cuando tú estás trabajando para muchas organizaciones a la vez, tienes un pensamiento lateral muy potente en vena. Nunca conoces tan a fondo una organización como quien está ahí, pero en cambio tienes como esa capacidad de dar nuevas ideas, un nuevo punto de vista. Hay una palabra en inglés que me gusta mucho que es shaker. Ajá, ¿te gusta agitar? ¿Te gusta darle caña a la gente? Generar cambio, retar. Dar nuevos puntos de vista, sí. Es que no sé si te ha pasado a ti, pero cuando recibes alguna formación, ¿no? Y por posicionamiento, también luego por marketing digital y lo que sea, te piden una etiqueta, defínete, tal. Y a veces es muy complicado cuando te gustan hacer muchas cosas y cuando a la vez se te dan bien varias cosas. Porque es como, no, encasíllate en algo. Y es como, bueno, está muy bien yo saber qué referentes hay de ese sector para inspirarme, pero tú llevas 30 años en esto. Y cuando digo en esto es haciendo de shaker, ¿no? Acompañando a personas, y es muy interesante porque hoy hablaremos de comunicación con propósito, de comunicación humana, de cómo humanizar las compañías y también a las personas. Empecemos por el principio. Desde que tú empiezas hace 30 años en esta profesión hasta hoy, que han habido creo que dos grandes proyectos, el actual, lleváis 25 años, 25 estáis celebrando 25 años de proyecto de empresa. Sí. Qué maravilla. Sí, tela. Cuarto de siglo. Y antes en un proyecto más artístico, más cultural.
Bueno, cultural, salud, que son mis dos grandes pasiones. Estaba en la Fundación José Carreras como directora de comunicación y ya luego creé la compañía, la consultora de comunicación y cultura corporativa, que sí, son mis dos grandes proyectos. Hace 25 años, y vamos a ese viaje atrás, hace 30 decía, 30 años, o sea, nos vamos al 95, año 95. ¿Justo? Claro, en aquel momento no había redes sociales. O empezaba alguna que aún no se llamaba red social, porque sí que los podcasts, aunque se han puesto de moda ahora... Google, si Google nació en el 2000. Es muy fuerte. Nada, Es nada, que es yo muy empecé a fuerte. trabajar ahí con máquinas de escribir y un fax. Qué bueno. ¿Y enviabais notas de prensa? ¿Enviabais comunicados? ¿Y, Sí. ¿Y qué más en ese momento? O sea, ¿cómo más comunicabais de cara a medios o dentro de la empresa? Yo creo que la base de la comunicación siempre ha sido la comunicación personal, face to face. Y eso puede ser online, puede ser a través de cualquier canal, pero es la comunicación que estamos teniendo tú y yo ahora. Y esa comunicación existía igualmente entonces. Entonces, cuando tú trabajabas una comunicación tanto interna como externa, pues veías qué canal te podía amplificar esa voz, ¿no? El canal más importante en ese momento, hace 30 años, eran los medios de comunicación. Tenías medios que amplificaban, ¿no? Y generaban pues, grandes audiencias. Y una de las cosas que teníamos muy fácil es, oye, si tú tenías un mensaje interesante, ese mensaje podía llegar a grandes audiencias a la vez. Ahora está mucho más fragmentado, ¿no? Y las audiencias son más nicho. Es verdad que no teníamos canales propios, necesitábamos siempre un intermediario, ¿no? Para llegar. Pero a la vez había mucha comunicación directa, ¿no? Por ejemplo, en las organizaciones la comunicación más importante es la comunicación de tu manager, ¿no? La comunicación de la persona que inspira esa organización con sus ideas y esa comunicación como muy de persona a persona, el people to people, peer to peer, era la más importante entonces y lo sigue siendo ahora, ¿eh? Porque en esos 30 años han cambiado muchas cosas, pero claro, el ser humano ha comunicado desde siempre, o sea, desde el día que nace el ser humano necesita para sobrevivir poder comunicar. Entonces, eso ahí llegamos ciertos profesionales o ciertas personas con inquietudes y eso como que decimos que es nuestra profesión, decimos que es a lo que nos dedicamos, pero es imprescindible, lo que digo, para sobrevivir hay que comunicar. Para ir al supermercado en su día para coger alimento, había que comunicarse a lo mejor algo más con el entorno. No hablamos de palabra en ese momento, si nos vamos a, no sé, hace 100, 200, 300 años a un lugar donde había que coger alimento de un lugar que no era un supermercado, por lo tanto era la naturaleza, por ejemplo, había que comunicarse con el entorno, había que entender un poco las necesidades y en aquel momento había lo que había. Pero ahora, como tú dices, somos nuestro propio medio de comunicación, podemos aportar nuestro valor con nuestro propio canal, nuestra propia esencia a nivel digital, pero para que esto lo entienda tal vez la gente más joven, ¿cómo has tenido que reinventarte para disfrutar todavía de tu profesión? Porque antes de grabar estábamos hablando, ¿no? Porque los alumnos que tenemos tal, a ti te gusta mucho comunicar con gente joven, pero es muy complicado conectar, bueno, muy complicado, puede ser complejo conectar con ciertas personas en un aula con 50 personas, con 100 personas. ¿Cómo lo haces tú para comunicar desde tu esencia, con tu propia personalidad, con tu manera de entender el mundo, que es Vaya complejo? preguntón, vaya preguntón. Déjame también Procesa. comentar. Venga. Comunicación. La comunicación es lo que nos hace humanos. Sí. Y somos humanos gracias a que sabemos comunicar y eso nos permite tener un código que nos hace entender y colaborar, ¿no? Y yo creo que el Homo sapiens, que era realmente un ser muy débil, pues triunfó, después hemos hecho lo que hemos hecho, pero en este planeta, Sí. gracias a que sabíamos comunicar y sabíamos cooperar, ¿no? Por tanto, la comunicación es lo más esencial del ser humano y a su vez cada día se complica más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de alguien que tiene como oficio ayudar a las personas a que comuniquen y que conecten bien? Pues ayudar a crear sentido y a crear conexión auténtica, conexión de valor entre las personas. Y eso hoy en día para mí, el gran reto es simplificar, porque estamos complicando muchísimo los canales, ¿no? Todo se complejiza muchísimo. Y esa comunicación que es tan sencilla de tú a tú, hoy en día, ¿verdad? Pues tiene, digamos, como mucho filtro. Y esos filtros, en realidad, cuando tú dices, ¿cómo haces tú para conectar bien con otras generaciones, las que sea? Tanto yo, que soy generación X, pues con un baby boomer o machoist, que a veces también ahí hay un gap generacional importante, como con generación Z o alfa. Pues al final, todo ser humano quiere dos cosas, crear un impacto positivo, ¿no? Aportar algo de valor y ser querido. Y eso es, tengas la edad que tengas, el género que tengas, la personalidad que tengas, necesitas eso, necesitas conexiones de verdad. Por tanto, si yo, por ejemplo, que es verdad que me apasiona la generación Z y alfa,
Me apasiona porque tienen una vitalidad, una creatividad y un coraje muy, muy fuerte. Al final, la mayor herramienta de una buena comunicación es una buena escucha. Entonces, si tú eres capaz, digamos, de escuchar de verdad, de mirar de verdad, de entender de verdad y de empatizar con esa persona, cómo se siente, ¿no? ¿Qué es, ¿no? Tener esta edad en este momento, en este siglo, qué retos tiene, ¿no? Qué trabas también, porque ser generación Z hoy es mucha presión, porque tu identidad social es pública. Antes tu identidad social estaba en un círculo más chiquito, ahora puede ser muy pública. Y además tiene una memoria muy larga, porque en redes, digamos, aunque todo es efímero, también todo queda. Antes no, hacías una trastada un día, pero al día siguiente ya se te habían olvidado. Y por tanto, entender cómo se vive, se socializa hoy, cómo creas tu identidad hoy, que es algo diferente cuando yo era pues, más pequeña todavía, ¿verdad? Es hiper interesante entenderlo, ¿sabes? Empatizar, poder también dar un punto de vista desde... no la abuela cebolleta que da consejos, que eso es horroroso, pero sí de, oye, que la esencia de lo que vivimos no es tan diferente, yo creo. Es un momento, yo creo que bonito el que nos ha tocado vivir, muy complejo a nivel social, a nivel, o sea, mundial. Sí que hay millones de matices, cómo está el mundo, cómo está la política, estoy completamente de acuerdo, no profundizando ahí, pero sino en un momento de autoconocimiento, de intentar a nivel social pues, romper ciertas estructuras, entendernos más en lo personal, en lo social también ha habido muchísimos cambios. Me ha gustado porque te preguntaba sobre los jóvenes, pero también has hecho referencia a los mayores. Claro. O sea, yo no sé si es más complejo a veces comunicarse con alguien más mayor porque tal vez tiene más miedo al cambio. No sé si es mi perspectiva, porque al menos en ciertos lugares sí que me doy cuenta que lo que tú dices, ¿no? La gente joven está súper abierta, necesita, o sea, quiere el cambio, lo busca incluso, ¿no? Es su constante herramienta de trabajo en su día a día. Pero otras generaciones, a lo mejor más adultas, tienen otra mirada a la realidad, pero porque cada uno en su momento y en su lugar tiene una realidad compleja y tiene una manera de sobrevivir, ¿no? Como decíamos antes, de buscar ese alimento y de salir adelante. Yo no sé si a veces, al menos los que nos gusta esto, nos motiva mucho a los jóvenes porque nos dan mucha vida y nos permiten como profundizar más en nosotros y hacernos de espejo. Total. Aunque yo diría que, digamos, el ser humano es un ser que cambia constantemente. Es decir, que la orientación al cambio la tenemos todos y todas sí. Y en todo momento de la vida. Es verdad que cuando eres más joven quizá o tienes menores responsabilidades, digamos, al final generar cambio en tu vida significa soltar algo, significa perder algo para tomar algo nuevo. Y el miedo a perder es mayor cuanto más tienes o más responsabilidad te parece que tienes. Por tanto, siempre en la vida yo siempre digo que tenemos que llevar una carga leve, porque si llevas carga leve, y quizá no soy el ejemplo para ello, pero si llevas carga leve puedes tener la edad que tengas, que puedes tener una orientación al cambio alta. Y después también para mí el cambio es una dicotomía, un yin y un yang, ¿no? En una persona entre el miedo y la curiosidad, ¿no? El miedo es la amígdala, ¿no? Esta pequeño instrumento que tenemos en nuestro cerebro que es responsable de nuestra supervivencia, pero también de las emociones y de la memoria. Imagínate esto, 3 cositas en un lugar muy pequeñito de nuestro cerebro, la amígdala. Pues esa amígdala nos hace tener miedo de todo lo que es diferente, lo que nos puede, ¿no? hacer perder algo. Y por tanto podemos escuchar esa amígdala o podemos decir, oye, que no pasa nada, es diferente, pero es, ¿sabes?, interesante, y conectar con curiosidad. Y yo animaría a todo el mundo a siempre mantener curiosidad. O sea, hay personas de 90 largos que viven todavía con ganas con curiosidad, con ganas de aprender, con ojos que les brillan. A mí me encanta esta gente mayor que vive con interés, que pregunta, y hay muchísima de esa, mucha. Y esa gente todavía tiene mucho interés por hacer cosas nuevas, por aprender. Yo creo que es lo más importante en la vida, autoestima y curiosidad, ¿sabes? Y que eso no falle nunca y no baje. Y cuando tienes autoestima y curiosidad, pues tenemos la suerte de tener un oficio como la comunicación que nos acaba. O sea, que cada día te da nuevos retos, nuevos temas por aprender, nuevos canales por explorar, nuevas narrativas, códigos. Entonces, claro, te mantienes, yo diría, eternamente agitado, eternamente curiosa, ¿no? Y eso es un lujazo.
Hablabas hace unos minutos de esa identidad social en este presente para la gente joven, ¿no? Como quieren todos y todas tener unas redes sociales, pertenecer al grupo, y luego pues ahí estáis los papis, ¿no? Pues esto a esta edad, y luego las redes también a cierta edad tal. Pero te quería preguntar, porque hace unos días subías a LinkedIn una publicación con tu hija, Sí. Tú tienes una peque de 10 años, Sí. y precisamente, o sea, me pareció precioso que lo subieras, porque además es una red social donde te siguen 15, 20 mil personas, destacando un premio que le han dado a ella relacionado con la literatura. Sí. Y tú decías algo así como que te sentías orgullosa de que fuera algo literario y que triunfe la letra por encima de otras cosas. O sea, por encima de otras cosas no, pero como algo, un pilar importante, ¿no? ¿Crees que es importante que les enseñemos a estas nuevas generaciones ya a comunicar, más que a comunicar como tal, a crear? O sea, a estas artes. Son creativos, no les tenemos que enseñar a crear. Ya quieren Lo que tenemos que hacer es no cortarle su creatividad. O sea, me acuerdo Sir Ken Robinson, que soy hiperfan de este hombre, decía que la escuela, los padres, la sociedad te va capando la creatividad a medida que vas creciendo. Y mi rol es intentar no estorbar para que mi hija esa creatividad que tiene la siga desarrollando. Y esa conexión con las letras, para mí las letras me lleva a pensamiento crítico. Es decir, el leer, el escribir, el comunicar, ¿no? Te hace pensar. Y estamos en un contexto en que hay mucha información y las personas creen que saben mucho, pero tener mucha información no significa saber mucho. El saber no va de datos, 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 ¿sí? Y estar imbuido de información, sino va de pensar. Entonces, que los niños y niñas aprendan a leer de manera consciente, entender lo que leen, escribir sus pensamientos les hace unos seres con un pensamiento crítico y una capacidad de pensar. Y es algo que a mí me parece absolutamente apasionante. Creo además, y te digo, estoy hiper convencida que la gente joven además tiene unas posibilidades y unos retos muy importantes. Porque ¿qué pasa? Que nunca como ahora hemos hablado de inteligencia emocional, hemos hablado de conocerse a uno mismo, hemos hablado de propósito, nunca como ahora. Y a la vez, en este mismo escenario, esa persona tiene una identidad, ¿no? Hacia adentro, que está investigando, que está rascando, etc. Y tiene una pantalla, un aparador hacia afuera, que a veces es dicotómico, ¿no? Con esa identidad personal. Y tenemos que conseguir que la identidad personal triunfe ante ese posible aparador que puedas tener, digamos, esa tendencia o esa presión a tener. Y por tanto, educar a los niños que lo importante es su esencia, lo que piensan, lo que son, lo que quieren, ¿no? No lo que se espera de ellos o lo que, ¿sí? La identidad social que puedan tener a través de redes, es importante. ¿Y Cristina ha sido una persona que le han cortado las alas en algún momento? ¿Que ha tenido que hacerse preguntas para decir, es que yo en realidad quería otro camino y no sé si es el que... Ay, no. Siempre ha estado firme y en el momento correcto, en el lugar correcto. ¿Has sido una persona...? No tengo ni idea si he estado en el lugar correcto porque no he estado en otros. Que existe, es decir, ¿no? O sea, ¿qué yo he hecho un significa? camino y ese camino a mí me ha hecho feliz, pero podría haber hecho muchos otros caminos que me hubieran hecho feliz también, seguro. Lo que no siento es que me hayan cortado las alas. Es decir, he tenido un contexto que siempre me ha animado. Una familia, unos amigos, unos compañeros y compañeras de trabajo, mentores, que me han ayudado un montón, que han confiado, que han creído y si alguna vez alguien ha dicho, loca, ¿dónde vas? Que eso es verdad que me lo han dicho muchas veces, pero de verdad, o sea, venga, para un poco, ¿sabes, Cris? No te inventes más historias. Pues no les he hecho mucho caso, la verdad. Bueno, te ha ido bien, o al menos no he ido mal. Me lo he pasado muy bien. Me ha gustado eso. Y me lo sigo pasando muy bien. Que es lo más importante. Sí. Qué bueno. Has mencionado el concepto propósito. Sí. Ahora todas las empresas o tienen un propósito o no sobreviven en un discurso mediático, en un discurso de redes sociales y así. ¿Por qué necesitamos que todas las empresas tengan un propósito? ¿Por qué hay tantas formaciones para descubrir el propósito de tu empresa, descubrir el propósito de tu emprendimiento? O sea, hay hasta humor, hasta memes de todos propósitos. O sea, ¿qué pasa en este momento para que sí que sea necesario un propósito? Ojo que no se banalice la palabra, porque es una palabra muy, muy importante para mí. O sea, propósito es el sentido de lo que haces. ¿Para qué haces lo que haces? ¿No? El para qué.
Entonces, ¿por qué las empresas hoy en día necesitan un propósito? Pues porque durante mucho tiempo se nos ha dicho, una empresa, su razón de existir es crear riqueza. Ya me dirás tú, ¿qué persona quiere ir a trabajar a una organización que quiere solo crear riqueza y no distribuirla, o no generar impacto positivo, o no contribuir a una, digamos, necesidad social? ¿O qué consumidor, o qué cliente, o qué usuario quiere usar el servicio, el producto de una empresa que no tenga, digamos, una ciudadanía corporativa, unas ganas de contribuir? Entonces, al final, las empresas también son humanas, son seres humanos, son seres biológicos que crecen, que nacen, se desarrollan, a veces mueren, cambian los productos, etcétera, y que necesitan tener una identidad que les dé un sentido, porque si no, una empresa solo mercantilista, solo con un reto, digamos, de crear riqueza para sí misma, es una entidad muy extractiva que no conecta con nadie, y por tanto es muy difícil que genere clientes, que atraiga y fidelice talento, etc. Y además hoy en día el mundo de las empresas, de los negocios, cambia radicalmente cada día. Y tienes que, como emprendedor o emprendedora, estar muy atento a las oportunidades. Oye, ¿qué está pasando, no? ¿Qué nuevas tecnologías, qué nuevas oportunidades, qué nuevos mercados? Y tienes que ser muy vivo, muy fresco, muy... Y eso significa que tu estrategia cambia muy rápidamente, porque estás muy atento a oportunidades, a qué emerge ahora, qué está pasando, yo cómo tomo esto, cómo me interesa a mí, cómo lo adapto a lo que yo hago, ¿no? Por tanto, la estrategia, planes estratégicos de negocio, ¿verdad?, que antes se hacían a 5 o 10 años, hoy en día es táctica, pero en el buen sentido, porque es muy oportunista. Y oportunista también en el buen sentido de oportunidad, de kairos, no de cronos. Y hoy las empresas no las guía el cronos, la agenda de a los 5 o 10 años que voy a hacer, sino te guía el kairos, la oportunidad, lo que emerge, ¿no? Y esa frescura y esa agilidad de saber adaptarte. Entonces, en un contexto que todo cambia tan rápidamente y que el terreno de juego es mucho más volátil, lo que te ancla, y el cerebro humano necesita certezas, necesita anclaje, son los valores y el propósito, es cómo hacemos las cosas y para qué las hacemos. Cuando el para qué y el cómo es importante, lo que haces puede cambiar cada día, puede ser muy variante. No te aturulla porque tú estás conectado con el para qué. Y el para qué es la esencia de dar certeza a las personas y dar una vinculación, ¿no? Ese gregarismo del ser humano, necesitamos pertenecer, sentir que el lugar donde estamos es el lugar, ya digo, no sé si adecuado o no, pero me hace feliz, ¿sí? Pues eso es lo que consigue propósito. Y el propósito no es un claim marketingiano, y propósito compromete. Y cuando defines y co-creas con toda la organización, ¿no?, un sentir, ese sentir no lo puedes ir cambiando. La estrategia de negocio sí, la puedes ir adaptando a lo que surge. Propósito no. Y muchas organizaciones han acuñado un propósito creando un claim bonito. Y eso al final incluso tiene un efecto boomerang negativo. No, es que propósito compromete, o sea, tiene que ser, digamos, el punto neurálgico de toda tu toma de decisiones. Es muy complejo y es muy interesante leer ahora me ha venido a la cabeza Harari. Ay, me encanta. Que él, una de las muchas cosas que dice, ¿no?, que todo lo ha inventado el ser humano, o sea, lo que es físico o las marcas incluso. Él en uno de los libros habla de cómo una marca, cómo confiamos como seres humanos en una marca, que en realidad es algo abstracto. Sí. Cómo tú vas a ciertas personas, ¿no?, pues pagan en bolsa, invierten en bolsa en algo que en realidad sí que tiene unos corrientes físicos y que sí que hay a lo mejor un inmueble, pero que la marca es completamente abstracto. Entonces, sí que me parece muy interesante el propósito desde el punto de vista de ese para qué y en qué quiero invertir yo mi tiempo de vida, en ese momento, en ese lugar que yo no sé por qué estoy vivo y no entiendo cosas existenciales. Sí que a mí personalmente el para qué me sirve mucho para encontrar esa paz mental de, bueno, esto a lo mejor hoy no le puedo encontrar el sentido porque se me han juntado 7000 cosas y mentalmente pues no tengo claridad. Pero si conecto con el para qué, entiendo que sí que aquí hay a lo mejor pues una infraestructura empresarial, o que hay un mensaje que está llegando a alguien, o que a nivel ecológico estamos aportando algo. Y me parece muy chulo lo que dices, porque sí que creo que el concepto de propósito se ha prostituido en ocasiones. Bueno, cuando lo tienes porque toca, es que no te lo crees. Y respecto a lo que decías de las marcas, es muy interesante también cómo ha cambiado el mundo del marketing, ¿no? Se decía durante muchos años, todas las épocas, ahí Mad Men, Don Draper, etcétera, en que la publicidad era un poco la meca de... Hoy en día se ve que la publicidad baja muchísimo y gana la comunicación.
¿Por qué? Porque de alguna manera ese marketing antiguo te decía que una marca tenía que dar a una persona aquello aspiracional que no tenía, ¿no? Entonces tú te comprabas el coche X o el bolso X, ¿sí?, para suplir algo que tú como persona no tenías. Y solo teniendo esa marca encima, ¿sí?, o en tu volante, te identificaba con un cierto estatus. Para mí eso es un marketing que ha muerto, es una comunicación que ha muerto. Tú no te adhieres a una marca solo por un tema de qué me falta a mí, cómo esa marca me puede suplir lo que falta, sino por afinidad, ¿sí? Cómo me siento yo, cómo soy yo. Y por tanto hoy en día las personas ya quizá no anhelan esa marca de coche, de bolsos, etcétera, sino que están más vinculadas a esa complicidad emocional. Esta organización cuida bien a sus equipos, esa organización tiene una apuesta sostenible interesante, tiene cultura inclusiva, tiene un mensaje que me gusta, tiene una o un CEO que tiene un discurso que me atrae, que me aporta valor, que quiero escucharlo. Y todos esos ingredientes son más poderosos hoy, que tienen más que ver con reputación, con engagement, que para mí es una palabra clave, ¿no?, esa vinculación emocional y ese crear sentido, que no la publicidad clásica o antigua, ¿no? Sí. Ese pertenecer está muy bien, pero si entendemos la raíz de pertenecer a dónde. O sea, está muy bien pagar un dinero por algo que merece, ¿no?, ese valor, sí, pero luego si simplemente es por pertenecer, pues bueno, hay una pregúntatelo 2 frase en veces. inglés que me encanta que dice "What you own owns you", que es lo que tú tienes, te tiene a ti, ¿sí? Entonces, me encanta también esa tendencia a, en lugar del tener, el usar, ¿no? Lo que yo uso, las experiencias que yo tengo, no me tienen a mí, ¿sí? Y por tanto, ese cambio, ¿no?, de la propiedad de las cosas a la experiencia también es muy interesante, y siempre entendiendo que no se vuelva demasiado frívola. Una experiencia simplemente hedonista por tenerla y por enseñarla en redes sociales, eso no es una experiencia, volvemos al aparador, ¿no? Son experiencias más auténticas que conectan. Por suerte estamos también cambiando el tener por ese ser, ¿no? No hay necesidad de tener todo el rato, sino bueno, voy a ver quién soy. Y a veces, como nazco desnudo y me voy a ir sin nada, pues a lo mejor tener no me hace falta. Claro. Suplir lo que tú decías, ¿no?, esa marca, ese bolso, ese coche. A mí una de las cosas que me gustó mucho el otro día cotidiano información en internet, en este caso en tu web, tú dices que tu propósito es contribuir a un mundo más humano, más auténtico, más justo y sostenible, y que la comunicación es la clave para conseguirlo. Y añades, las historias que nos explicamos, nuestros recuerdos, nuestra identidad es pura narrativa. Y acabas diciendo algo que me parece precioso: comunica en positivo para que tu realidad también lo sea. Venimos de un momento también de muchos libros de autoayuda, algunos nos han descontextualizado un poco y nos hemos ido de ay, que es positivo y que no es positivo. No, pero se ha demostrado científicamente que a nivel neurológico, a nivel relaciones, todo lo que tiene que ver en positivo, a nivel incluso de PNL, programación neurolingüística, sí. como por suerte pues nos puede hacernos entender y sobrevivir con más calidad. ¿En qué momento se te ocurren estas frases? ¿En qué momento las aterrizas? ¿Lo canalizas de alguna manera? ¿Cómo te llega? Me encanta escribir a mí, me encanta, me encanta. Y lo de hablarse en positivo es súper importante porque tendemos a tener un juez interior muy dañino, es decir, no te digas cosas negativas, o sea, anímate toda la vida, mírate al espejo y di, estamos estupendas hoy, venga, ¿sabes? Sí, o sea, tenemos que decirnos cosas más bellas, tenemos que decir a las demás personas cosas que sean positivas. Y positivo, mira, por ejemplo, en clave cultura de feedback, ¿no?, en las organizaciones, y cuando das feedback a alguien, cómo yo siento que tú estás comportándote y cómo eso afecta a los compañeros, a la organización, etcétera. Y te decían, oye, si tienes que dar feedback negativo, ¿no?, primero das positivo, luego negativo y luego positivo. Digo, ¿pero qué es esto? Es un fake absoluto. Digo, no hay feedback negativo. Si a mí hay algo de una persona que, por ejemplo, me genera incomodidad, que yo le diga a esa persona, y cuando tú te comportas así, a mí me hace sentir de esta manera, yo te pediría, por favor, ¿sí?, que modifiques algo este comportamiento. Eso es un feedback de desarrollo, de mejora, es expresar lo que sientes desde la asertividad y el respeto. Eso no es negativo. Entonces, tenemos que hablar desde la verdad, tenemos que ser más honestos, y lo que importa es el tono, cómo dices las cosas, cómo cuidas, cómo escuchas, ¿verdad? Pero tenemos que decirnos las cosas, y las cosas bonitas, las bonitas que son complacientes y las bonitas que a veces cuestan, pero decirlas, ¿no? Y eso es la base de una buena relación,
que sea honesta. Y comunicación no violenta es algo importantísimo. Es decir, hay demasiados peros y una de las cosas que para mí es como esencial en la vida es cambia un pero por un i. Oye, me encanta lo que has dicho, pero ¿por qué estás matando? Es un ejercicio Esa precioso, frase, ¿eh? di un i, siempre mátalo. Cuando te al viene en la pero. mente el pero, si lo detectas unos segundos Mátalo, antes cancela, y cancela. pones un i, es muy bello, porque o sea, te das cuenta que tu frase acaba diferente. También en conversaciones a lo mejor un poco Y más el informales. impacto de tu frase acaba diferente. Sí. Como la otra persona la recibe. Y tú has expresado lo que quieres decir, pero sin ofender. Completamente. Y hay mucha gente que ya está esperando un pero. Y esto nos pasa al menos en familia y en amigos. No, me gusta esto, y hay gente que te dice, pero, y yo cuando me dice, me callo y digo, no hay pero. Hay y hay lo que sea. Claro. Y parece que no, pero es que acaba diferente porque lo recibes de otra manera. Bueno, es que fíjate en un diálogo. Un diálogo puede ser yo te escucho y te refuto, ¿sí? O no te escucho, me da igual lo que digas. Si yo digo mi tema, o creamos un diálogo de verdad, y yo te escucho y veo lo que dices, ¿no? Y hablamos y tú me escuchas a mí. ¿Qué diálogos son más interesantes? ¿No? ¿Qué diálogo fluye más? Uno que es completamente partido de tenis, pues acaba siendo, y sobre todo acaba siendo violento para quien escucha y para quien está aquí. O sea, no, ¿sabes? Eso No es lo hablar mismo en positivo. Estoy de acuerdo. No es lo mismo estar en conciencia que estar en control. No son completamente, o sea, son dos puntos de un palo opuesto. Y el ser humano es un ser de control. O sea, Necesitamos controlar para sobrevivir. Eso sí, lo que decíamos, la amígdala la vamos a tener siempre hasta que nos muramos. Pero es como suelta. La vida es aprender a soltar. gestionarlo. Aprende a... En realidad, mira, cuando decíamos, ¿no? Cada vez tenemos más información y sabemos más cosas, ¿no? Y sí, leemos un montón y tenemos... Pero en realidad las preguntas esenciales de la vida no tenemos respuesta. Entonces, si a lo más esencial no tenemos respuesta, oye, estamos ahora navegando por el universo, dando vueltas, tal, no sabemos, ¿sí? Y pues si no tenemos respuesta a lo más esencial, ¿qué más da una pregunta que es, ¿no? Más pequeña? Entonces, por ahí es como, déjate llevar. Y a mí me cuesta, también. Me cuesta. A veces quieres tomar las riendas y yo decido, ¿verdad? Cuando mi hija de 10 años me dice, yo sola, mami. Digo, sí, tú ve sola. Que en realidad solos no vamos a ningún lado. Pero esa también me gusta, que a los 10 años sienta que sí. Que tenga, o sea, que no le importe caerse. No, claro. Si aprendes a levantarte ya de chiquitajo, pues es fantástico. Hablemos de comunicación interna y comunicación externa. Vale. Me gusta todo esto que estamos hablando de filosofía y la vida. Venga. Y sí, estamos en un universo enorme, que somos una mota de polvo en un momento súper pequeño, estoy completamente de acuerdo. Pero profesionalmente, ¿tú crees que a día de hoy, al menos con tu experiencia y con tu visión, se cuida por igual tanto la comunicación interna de una empresa como la externa? ¿O hay una que se prioriza más? A ver, históricamente la comunicación interna ha sido la hermana pequeñita de las organizaciones, ¿vale? La María, de las asignaturas, que era como lo último que quedaba si finalmente se hacía. De hecho, es un oficio muy reciente. O sea, nosotros empezamos hace 25 años a trabajar en comunicación interna y no había directivos de comunicación interna y directivas en las organizaciones. O sea, este oficio se ha creado en los últimos años y hemos contribuido a crearlo. Yo te diría que cada vez se equilibra más, todavía tiene mucho más impacto y más presupuesto las organizaciones de la comunicación externa que la interna, pero cada día se equilibra más. ¿Por qué? Porque ya no hay fronteras, porque ahora no hay nichos, ni tampoco segmentos de audiencia. Tú tienes arquetipos de personalidades, intereses, y una persona son 1000 arquetipos a la vez, porque somos únicos, complejos, mutables, ¿verdad? Y por tanto, lo que haces internamente en una organización se ve fuera, ¿no? Decimos que hoy en día las organizaciones trabajan, digamos, a calzón quitado, como los restaurantes, las cocinas, ¿no? Que hoy en día tú ves qué pasa en cocina, cómo están actuando los y las chefs, ¿verdad? ¿Y qué está pasando ahí? ¿Qué clima hay en la cocina? Si ves estresados en la cocina, no comes igual de a gusto ese plato, porque has visto a la gente estresada en cocina y no puedes disfrutar. Pues hoy en día lo que pasa internamente en la organización es parte esencial y clave de la reputación externa de una organización. Si esa organización no cuida bien a los empleados, no hay buen clima laboral, no es sostenible, no tiene una identidad bien trabajada y auténtica, eso emana hacia afuera. Y por tanto todavía queda en ese equilibrio, pero lo más importante es que hoy no hay comunicación interna y externa. O sea, esos términos ya los hemos... Hay comunicación. Y hay comunicación de dentro a fuera, que esa es la, digamos, auténtica, esencial, ¿sí? Pero comunicación interna
Yo creo que ha dejado de existir porque ya es pública, ¿no? Estamos hablando de comunicación pública. Es muy bueno el cambio que dices porque aún a veces las definiciones que tenemos, y hablo en primera persona, es desde esa persona, o sea, desde ese punto de vista. Y cuando haces una reunión o cuando te reúnes y así, te das cuenta que el discurso más actual, o sea, a lo mejor tú lo puedes defender muy fácilmente, pero luego habrá quien tengas que abrirle un poco conciencia, no, pues esto era así antes, esto ahora pues ya no tanto. Ahora una newsletter sí que la puedes segmentar, pero a lo mejor que vaya también tanto a lo que antes decíamos lo interno y lo externo, ¿no? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Ahora tenemos comunidades, somos personas que estamos dentro de una la comunidad. newsletter interna de la organización, digamos, es contenido externo. Claro. ¿Por qué? Porque los equipos comparten esa información también en sus redes si la empresa es suficientemente lista y ágil como para trabajar la voz de los empleados y las empleadas. Por tanto, es que, ya te digo, y es la base de toda la comunicación, lo que haces dentro de tu compañía, con tu gente. Porque cuando tú tienes es como una familia. En tu familia es muy difícil que tú puedas fingir, te conocen perfectamente, ¿verdad? Después de cara afuera, si vas a una fiesta, una noche y tal, tú puedes hacer un personaje esa noche. Con tu familia no puedes hacer un personaje. Pues la comunicación interna en las organizaciones tiene un reality check muy bestia, porque claro, te ven ahí cada día, ¿no? Si eres un manager, si eres un CEO, si eres una persona del equipo, tu comportamiento eres lo que haces, no eres lo que dices, ¿no? Eres lo que haces. Y por tanto, en esas acciones, en esos comportamientos, en esas relaciones, ¿vale? Se construye tu comunicación, ahí no puedes falsearlo, porque no puedes estar... Y entonces es como mucho más exigente. También porque en este momento actual, estaba pensando, hemos aprendido o hemos entendido que no queda otra que liderar equipos. O sea, el jefe, la típica imagen de jefe que tenemos mental, cada uno que se la represente como quiera, está bien, o sea, ok, si es válido, pues no queda otra que comprarlo. Vaya temazo has acabado. Pero claro, o sea, el liderar a una persona, el entender la emoción de tu trabajador, de tu trabajadora, entender que esas 8 horas que tiene a lo mejor de jornada, o depende si a ver estas leyes cómo acaban las jornadas, si son 40 horas, si son 37 y media, cuántas son, entender que esa persona viene de un lugar, viene con una historia y que viene a ofrecerte su tiempo y su talento. Eso lo estamos entendiendo cada vez más, pero hasta hace poco era como, no, esto hay que hacerlo a rajatabla y como concepto fábrica. Bueno, venimos ¿no? de una revolución, mira, ahí lo has dicho, venimos de la revolución industrial, claro. Y se creyó que liderar era ese capataz, ¿no? Que pone a todo el mundo a trabajar en línea para que las cosas salgan, ¿verdad? Pero hoy en día estamos en la era del conocimiento, esto es muy Harari también, ¿verdad? Y estamos en una era sincrónica, en que los equipos tienen que trabajar sincrónicamente. Para trabajar en sincronía y en colaboración, tiene que haber mucha escucha y mucha comunicación. La comunicación es la base de todo. Se ha hablado mucho de culturas ágiles, etcétera, ¿no? Just in time, hay muchas, digamos, herramientas y culturas, ¿no? para trabajar la sincronía, la agilidad en las empresas, pero la base es la comunicación y la confianza, ya. Entonces, ¿qué está pasando hoy con el liderazgo? Pues que esa persona líder, no le pongo género, que antes era capataz y que no se ha revisitado, lo está pasando fatal. ¿Por qué? Porque no le hacen ni caso. Porque hoy en día el liderazgo del mando no funciona. No funciona en casa con tus hijos, no funciona el haz esto porque te lo digo yo que soy tu madre o tu padre, no funciona. Y no funcionan las organizaciones por suerte. Entonces, hoy en día te tienes que ganar esa autoritas de, por un lado, el conocimiento y por otro lado, la capacidad de inspirar, de movilizar. Y eso es el liderazgo. Y el liderazgo no es una función, no es tu tarjetita. El liderazgo está distribuido en la organización. Hay grandes líderes naturales en la organización con personas de 20 y pico años que acaban de llegar y que tienen unas ganas enormes de generar, digamos, nuevos proyectos, nuevos conceptos y de movilizar a las personas de la organización y movilizan profundamente a la organización y la cambian. Entonces, hoy en día el liderazgo no es una función, no está en una tarjeta, no es una jerarquía, sino es una actitud vital. ¿Qué pasa? Que sí que hay personas que tienen la función de coordinar equipos. Eso no es liderazgo, ¿sí? Liderazgo está en todos lados. Esa función de coordinar equipos es una función de servicio. ¿Qué necesitan las personas de este equipo para funcionar bien juntas y cómo puedo yo ayudar a que esto funcione? ¿Vale? Entonces yo separo lo que es liderazgo, que es la capacidad de inspirar, movilizar, está en cualquier lugar de la organización, con la función de manager, que es coordinar equipos. Y para eso tienes que tener competencias transversales
de gestión de personas. Y para saber gestionar a las personas, tienes que haberte gestionado muy bien a ti mismo o a ti misma. Volvemos ahí, ¿sí? Entonces, si una persona no se ha trabajado, es muy difícil que pueda tener un buen desempeño ayudando a personas a trabajar juntas. Porque tiene que saber mediar, tiene que saber gestionar conflictos, tiene que saber inspirar, ¿sí? Tiene que saber entender cuál es el momentum de ese equipo y está estresado, no, necesita más reto, cómo está, qué necesita. Y tenemos que también gestionar a las personas a la carta, porque cada una es diferente y necesita, digamos, un feedback o un acompañamiento diferente. Entonces, yo separo siempre lo que es liderazgo, ¿sí? Que no es una función, a la gestión de personas, ¿no? Eso sí que es una función. Yo lo veo muy parecido a lo como lo comentas, pero sí que yo, al menos desde la experiencia que he tenido, he podido observar cómo hay gente que coordina equipos, Sí. que después se da cuenta que puede ser uno o una gran líder. Porque lo que tú dices, líder hay en todas partes, o sea, una madre, un padre, un abuelo, una abuela, quien lidera la caja de un supermercado. O sea, perdón, pero qué tontería nos parece, pero gestionar la caja de un supermercado un día de hora punta... Yo me vuelvo loca. O tienes paciencia... Sí, sí, sí. O eso no sale bien, ni como trabajador o como persona que vas a comprar. Entonces, para mí, desde lo que yo he podido observar, hay un gran problema, a lo mejor tiene que ver más con la autoestima personal, pero también global de la sociedad, y que estamos perdiendo líderes porque no saben que pueden ser buenos líderes. Ay, eso es muy bueno. Yo me he dado cuenta, o sea, en ejemplos, te podría dar nombres y apellidos de gente que ha tenido que madurar y conocerse para darse cuenta que tal vez tiene una capacidad de liderazgo que como nunca nadie se lo ha contado, como nunca se ha tenido la opción de pararse a tiempo, ha tenido que pues, pedir ayuda, sea pues, con un coach, con un psicólogo, una psicóloga, y darse cuenta de que el mundo necesita líderes. Y o las personas nos ponemos las pilas a autoliderarnos y a liderar equipos con más asertividad y con más cariño y más empatía, o tal vez el mundo que merecemos no va a llegar nunca. Total. O sea, las personas necesitan atreverse a liderar y necesitan, o sea, yo creo, y no todo el mundo necesariamente tiene que querer liderar, ¿eh? O sea, está bien no quererlo hacer. Estoy de acuerdo. Y está bien también decir, oye, yo estoy bien, ¿sabes? Pues acompañando a alguien y en una segunda posición, todo está bien. Pero si tú tienes ganas, ¿no?, de generar influencia, de movilizar y de ser shaker, permítetelo, y aquí también, ojo con el juez interior que no te deja, ¿no? Y aquí hay un tema muy femenino también. Hay muchas mujeres con gran capacidad de liderazgo que quizá por referentes, por cultura, por lo que creen que se espera de ellas, no se han permitido ocupar ese lugar, o porque han visto un liderazgo capataz, antiguo, y dicen, yo no quiero eso, no quiero ese modelo. Por eso digo que el liderazgo no es un modelo, no es una función, no es una actitud vital, y que además la tenemos que resignificar, porque hoy en día el liderazgo que necesitamos es un liderazgo transformador, un liderazgo de servicio, ¿verdad? Un liderazgo inspirador, no es un liderazgo autocrático. Y por tanto, sí que pasa que hay muchísimas mujeres que no se permiten ese lugar. Hombres también, pero yo te diría que la proporción es más alta en mujeres, y es una de las causas por las que siempre he trabajado de, oye, que las mujeres se atrevan, ¿sabes?, a tomar el mando de su vida, de su entorno, de su contexto, a proponer, a inspirar, porque se habla mucho del techo de cristal, pero muy poco del suelo pegajoso, ¿verdad? Y el suelo pegajoso a veces es mucho más difícil de vencer que el techo de cristal, que digo, coges un mazo y lo rompes, o sea, no pasa nada. Pero claro, tus creencias, ¿no? ¿Qué se espera de mí? ¿Ese es mi lugar? ¿No es mi lugar? Eso a veces es mucho más difícil de vencer. Esas alas que están enfangadas, ¿no? Que están tan atrapadas en el barro que no pueden abrirse. Total. ¿Qué hemos de hacer las personas? Tanto hablo, ya que somos dos generaciones diferentes, dos edades diferentes, ¿qué responsabilidad tenemos? O sea, ¿cómo podemos hacer para que el mundo tenga más líderes en femenino? Y, o sea, ¿cuál es el trabajo de campo que podamos responsabilizarnos? Sobre todo cuando, por ejemplo, en mi generación, dejar pasar. ¿Sí? O sea, tenemos que dejar pasar, tenemos que ponernos a un lado y dejar pasar, escuchar, no ponernos medallita, limitar el ego, porque el ego, ¿no?, de según qué generaciones acaba siendo un tapón, digamos, para que otras personas brillen y luzcan, y entender que como líder tu función principal es que haya más líderes que hagan que eso crezca,
Y un buen líder es el que genera líderes a su alrededor. Es decir, el que permite que afloren ideas, el que permite que afloren, ¿no? Voluntades, el que genera personas con carácter intraemprendedor a su alrededor y el que fomenta eso, por tanto, escucha, ponerte a un lado, dejar pasar. ¿Sí? También es muy bonito, que a lo mejor suena muy de marketing, pero cuando entiendes el valor de verdad, entiendes la belleza de la palabra, que no es el competir, es el compartir. Claro. O sea, un líder quiere compartir, un líder necesita a otros líderes a su lado para que su liderazgo también sea pues, más asertivo, más cooperativo, ¿no? Bueno, es que además un líder, si deja de escuchar, es un líder ineficiente. Y hay muchos, ya no hablo de líderes ahora, muchas personas en la alta dirección de las organizaciones que viven en una jaula de marfil, ahí en una torre de marfil, o jaula de oro, como la queramos llamar, que dejan de escuchar. Yo me he visto organizaciones con un ascensor y cantina diferente para la alta dirección, en la que no se mezclaba con el resto de la organización. Esos despachos cerrados del jefe, ¿verdad? Digo, ¿pero qué hace ahí encerrado? No se entera de nada. Es decir, desde ahí no aportas valor, no te contaminas de la creatividad, de las conversaciones, de lo que pasa en la organización. Y por tanto necesitamos organizaciones transparentes de verdad, que eso significa pues, que no haya, ¿sí?, esos silos, esas jerarquías, ¿no? Y que haya muchísima transversalidad. Te voy a preguntar por el evento de Inside Out, pero antes te voy a hacer un pequeño test, un pequeño examen. Vas a probar seguro, porque o sea, más que nada da igual. No hay puntuación. Yo la probaba, pero a ver tu test. Hola, interrumpo unos segundos esta conversación, primero de todo para darte las gracias de que estés viendo este episodio y en segundo lugar para recordarte que tu discurso lo puedes mejorar. Si te interesa adquirir habilidades de comunicación y recibir formación o acompañamiento, puedes entrar en nachoencinas.com y ver todos los servicios que ofrezco. Hasta pronto. Vamos a jugar. Es un test de sí o no. Venga. Así que Cristina Salvador se atreve a responder este test divertido. O sea, sí, dale, me encanta. ¿Has enviado algún audio de WhatsApp y luego te has arrepentido tanto que lo has borrado antes de que te lo escuchen? Seguro, sí. Ahora me acuerdo, pero seguro, sí. ¿Crees que todos y todas entienden tu emoji favorito igual que tú? No. ¿Has olvidado alguna vez saludar al empezar un mail y luego te has dado cuenta? Sí. ¿Te has sorprendido corrigiendo mentalmente la gramática de alguien al hablar? Uy, sí, total, pero es que todo el rato soy un drama y me dan un texto y estoy con el boli y digo, pero si veo una falta no puedo seguir leyendo. Entonces primero corrijo la falta y luego sigo. Es un drama. Es complejo. Las estructuras mentales como la gramática y la lingüística y nos están todo el día en alerta. ¿Has dado por hecho alguna vez que tu interlocutor o tu interlocutora comparte tus mismas referencias, como los memes, las películas? Sí, seguro. Nos pasa. Sesgo, claro. ¿Has acortado tanto un mensaje que luego ha habido malentendidos? Sí, o no poner una coma, eso te mata. Ahí la puntuación, sí. ¿Sueles repetir "me explico" para asegurarte que te siguen el hilo? No, esa no. ¿Pero muletillas tienes? Sí, el sí. Todo el rato, y no me lo quito. Mira que llevo años y años ahí formando en portavocía gente y yo tengo una muletilla que no se me sale. Al menos siempre en positivo, que no sea, porque hay gente que está con el no siempre y en realidad la muletilla es la misma. Claro. Pero es lo contrario a nivel... Ahí bien, pero la tengo. ¿Has aclarado alguna broma tras un comentario porque temiste ofender a la persona? Es que soy fatal haciendo bromas. O sea, cuando no intento hacer una broma, hago gracia. Si intento dar gracia, es un drama. Entonces, lo tendría que aclarar 10.000 veces y pedir perdón por mis malas artes en las bromas. Y la última, que estábamos a matizarla. ¿Crees que tu forma de comunicar cambia cuando usas distintos canales? ¿Un email, un WhatsApp, una llamada? Y debe cambiar. Hay comunicación caliente, la hay fría. Intentamos que sea un poco cálida, no tan fría, pero sí. Y no vas a pegar... En un audio no podemos poner esta conversación. Un voicemail ahí en un mensaje de audio, no te cabe. La síntesis es una gran arte, también aprender a sintetizar lo que decimos y también tener estos espacios de, oye, venga, rienda suelta. Me suelto, ¿no? Rienda suelta, no tengo que cortar las frases, qué bien.
Háblame del Inside Out que hicisteis hace ya unas semanitas en el Palau de la Música. Sí. Era el primer evento de Inside Out, pero tú haciendo eventos llevas desde que naciste, como el que dice, ¿no? Me encanta montar fiestas y eventos. ¿Cuál es la diferencia de este Inside Out con otro tipo de eventos que has hecho? Para mí este evento fue precioso porque une dos mundos en los que trabajamos. Both, y el nombre Both viene de is y no os. En lugar de mamá o papá, ¿sí? Comunicación interna o externa, siempre y. Y viene de que nosotros históricamente en estos 25 años hemos trabajado en dos mundos, el mundo de la comunicación y el de la cultura corporativa. Y parecían mundos muy distantes. Hablabas con las personas antes de recursos humanos, ahora por suerte personas o de cultura, y de comunicación o marketing, y es que no se hablaban en las organizaciones, eran dos áreas totalmente diferentes. Llevamos 25 años intentando crear puentes. Y hoy todo eso que hemos hecho en estos 25 años tiene más sentido que nunca. Y el Inside Out es para explicar a las personas del mundo de la comunicación y el marketing que saber de cultura corporativa, de personas, de liderazgo, ¿verdad?, de propósito es esencial para su trabajo, porque la cultura corporativa es la palanca más importante para la reputación de una empresa. Es lo que realmente genera engagement, ¿no? Sentido y conexión de valor. Y por tanto, Inside Out es que la reputación se construye desde dentro. No es un maquillaje hacia afuera, se construye desde dentro y desde la autenticidad. Y fue un evento precioso, muy bonito. Qué guay, además es un sitio súper privilegiado, el Palau de la Música. O sea, eso, hay pocos lugares, creo que en el mundo, que sean más bonitos y más bellos que sentarte ahí, escuchar, sea un evento, es la un única concierto. sala de concierto del mundo que es patrimonio de la humanidad. O sea, es una maravilla arquitectónica y cultural que tenemos aquí, en esta ciudad, que es una maravilla. Y yo empecé muy jovencita, a los 21 años, en la Fundación Carreras, trabajando en la Fundación de Lucha contra la Leucemia del Tenor, y trabajando en los sectores de la comunicación, de la salud y de la cultura, del arte. Y esto es mi esencia. De hecho, yo hacía periodismo y iba de oyente a la Facultad de Medicina. Me encanta la medicina. Wow. Y me encanta la cultura y el arte. Me apasiona las letras, el teatro, la música. Y hacer no solo ese evento que une la cultura corporativa con la comunicación, sino hacerlo en un contexto de belleza, de arte, ¿sí?, y de humanismo es... Qué maravilla. Para celebrar el 25 aniversario de Both no podía haber lugar mejor. Palau de la Música con esta grandísima conferencia, con más de 12 ponentes de altísimo nivel de las mejores empresas del país y la celebración en el Liceu. Qué maravilla. Muchas felicidades porque 25 años... Me pasaron volando. Y si encima has sido feliz, ¿qué decías? Sí. O sea, qué maravilla. Sí. Qué afortunado. No me lo acabo. Sí. Ya celebraréis los 30, los 35, los 40. 50. Y hasta... Dale, dale. Sí, ¿te ves hasta 25 años más? Sí. A ver, seguramente muy diferente, en otro lugar, ¿sí? No voy a ser... A ver, no, pero... hemos dicho que tengo que dejar paso, ¿verdad? Completamente. Pero Por puedes tanto, dejar me paso... Me veo inspirando, me veo creando, me veo escribiendo. Bueno, tengo muchas ganas de escribir más. Ahora escribo, pero para los clientes. Tengo ganas de escribir pensamientos en profundidad. Por tanto, me veo en otro lugar, pero sí. No me veo ahí con la mantita. ¿No te jubilarás pronto? No. Y si puedes estar trabajando hasta el último día, yo creo que vas a estar ahí, trabajando, ¿verdad? Trabajando, viajando, leyendo, yendo al teatro, disfrutando, aprendiendo. Sí. Es maravilloso. Yo digo que el día que dejas aprender, ese día te mueres. Sí, completamente. Sí. Para finalizar así como ya con un cierre, además de aportar lo que tú quieras, háblame de referentes, gente de esta profesión o de otras, pero que comunican y que te han inspirado, te gusta su discurso, sus valores, su manera de entender el mundo. A ver, lecturas tengo un montón, me encanta Kim Scott, Radical Candor, me parece un libro que en español se llama Franqueza Radical, es maravilloso, leo un montón, leo muchísimo. Me encanta leer, pero al final los referentes más importantes son los que vives de cerca. ¿Sabes? Esa gente que no tiene un título, no tiene un nombre, pero te inspira, te conecta. Esas personas que hablan de temas muy profundos, pero no, con una claridad y con una humildad tremenda. Entonces me encanta la gente, me encanta cualquier persona de cualquier ámbito. Y aprender de pues la cajera del súper que te inspira por cómo hace. Y me encanta que la gente haga lo que haga con muchísimo amor. Tengas el oficio que tengas, que estés como muy orgulloso de lo que haces, ¿no? de ese servicio que das. Y por tanto me inspira muchísima gente de todos los niveles. Pero sí, claro, quien ya escribe libros, pues... Todavía más. ¿Verdad? Sí.
Qué bueno. Yo te agradezco muchísimo este rato. También quería preguntarte sobre cómo podemos, como dices, ¿no? Dar paso y así, cómo podemos a los jóvenes. Yo tengo, o sea, uno de los cursos que más personas tengo, ¿no? Más alumnos y alumnas son de 18 años. Esas personas que llegan a primeros de carrera y como, voy a ver qué me espera en estos 4 años de carrera. A esas personas inquietas de la comunicación, del marketing, de las relaciones públicas, ¿cómo les podemos, no sé si inspirar, ¿no? Porque ya vienen inspirados. ¿Cómo les podemos aclarar un poco las cosas para dejarle el mundo un poco más, que se sientan más orgullosos de este presente que tenemos? Yo les diría una cosa, es que siempre se hagan las preguntas de cómo podría ser esto diferente, siempre, 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 y que la respuesta intenten dársela a ellos y no la busquen en redes. Después, y esto es un consejo de abuela cebolleta, pero el tiempo en redes es un tiempo perdido, ¿vale? Perdido, absolutamente perdido. O sea, ahí estás quemando neuronas de mala manera cuando tus neuronas sirven para hacer y contribuciones al mundo positivas. Entonces, está bien que estés, está bien que bichees un poco, ¿verdad? Y está bien que... Está bien, todo está bien. Pero cuando tú sientes que estás haciendo algo, ¿sí? Que, digamos, te abstrae del mundo y que no te enriquece y que te vacía, ponle límites. Entonces yo misma, yo estoy en redes, hago un montón de cosas, ¿verdad? Pero le pongo un tempo a eso, ¿vale? Si voy a perder el tiempo, y está muy bien perder el tiempo, antes lo perdíamos, ¿verdad? Viendo series o comedias, lo que fuera, está bien perder el tiempo, pero que tengas tiempo de calidad y consciente en tu vida. Entonces limita un poquito, yo siempre digo, ten lectura profunda antes de ir a dormir. O sea, lee libros antes de ir a dormir. No te duermas con esas redes que no te han dicho nada. O sea, pobre tu cerebro, toda la noche, ¿cómo van a ser tus sueños, verdad? O sea, dale un poco de paz, ¿no? Y eso, que se pregunten mucho a sí mismos, que no pregunten fuera, que rasquen un poco dentro, porque es que son apasionantes. O sea. Nos preguntaremos con todas las edades, con 18 hay que preguntarse y con menos también y Siempre, con más siempre, también. siempre. No se acaban las preguntas. Nunca, que no se acaben nunca. De hecho, cuando hablas de liderazgo, yo digo que hoy en día el liderazgo es de la pregunta, no de la respuesta. Antes los líderes tenían que tener respuestas a todo, ¿no? Y es a ver si me la sé, el test, a ver si me la sé, ¿qué más da? Hoy lo que importa en el liderazgo es poderse hacer nuevas preguntas. Completamente, muy importante. Nos seguiremos conociendo a nosotros mismos. Yo seguiré haciendo preguntas. Guay. Gracias por estos ratitos de conversación y así. Y que sean 25 Está muy a años. gusto, me ha pasado volando, ¿eh? Ha pasado volando. Me alegro que Mira, haya espero que pase volando también aquí lo escuche. ¿No te imaginas? ¡No! ¡Qué ¡Han de cambiar! pesados! No, yo creo que sí que has aportado muchas cosas interesantes de perspectiva hacia el pasado, de a dónde vamos, que también es importante. Que no tengo ni idea, ¿eh? O sea, pero... No, quien tiene idea de dónde vamos. Pues muchas conclusiones que hay de inteligencia artificial, de presente, de humanismo, en realidad Nada, a ver. preguntas todos los días. Que tengas muchos éxitos durante los años que tú quieras y te refuerzo tu reto de escribir. Sigue escribiendo para ti, está muy bien escribir para otros, sigue escribiendo para ti, profundiza en eso, que vas ahí también a aprender muchas cosas. Muy bien. Que vaya muy bien. Gracias.